Iniciamos tarde y ofrezco disculpa porque el general Sandoval me llevó a conocer la Casa Blanca. Es una casa llena de historia. Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida. Y a mí me importa mucho la historia, porque, como todos sabemos, quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Esta es una historia extraordinaria porque se enfrentó a una crisis a principios de los años 30 del siglo pasado, famoso crack económico. Y en Estados Unidos iniciaba el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y a pesar de enfrentar una situación muy complicada en lo económico, el presidente Roosevelt tuvo el talento, la capacidad para reactivar la economía, crear empleos y devolverle la confianza a su pueblo. Un gran presidente de Estados Unidos. Coincidió que en México era presidente el general Lázaro Cárdenas y se llevaron a cabo reformas profundas, sobre todo lo que tuvo que ver con la expropiación del petróleo en 1938. Y el presidente Roosevelt tuvo consideraciones para entender la circunstancia de México y respetar la decisión soberana que había tomado el presidente Cárdenas. Nos ayudó mucho también que en ese entonces era embajador Joseph Daniel, embajador de Estados Unidos en México, que se había desempeñado como secretario de Marina de Estados Unidos, como 2 décadas antes, y había sido jefe del presidente Roosevelt. De modo que cuando el presidente Roosevelt llega a la presidencia, a su antiguo jefe lo designa embajador de Estados Unidos en México. Y este embajador Daniel era un hombre extraordinario, muy sensato, y eso ayudó a que, a pesar de esa circunstancia tan complicada, se mantuvieran buenas relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Es tan importante esto que cuando Estados Unidos decide participar en la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo, el gobierno de México, ya estando Manuel Ávila Camacho en la presidencia, también se adhiere y participa como aliado de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo fue esa la relación de cooperación, de amistad, de solidaridad, sino que con la guerra muchos estadounidenses tuvieron que dejar sus hogares, sus actividades económicas, y hacían falta brazos, fuerza de trabajo, porque se fueron muchos estadounidenses a la guerra y se necesitaban trabajadores. Por eso es que se da el encuentro aquí, en abril de 1943, entre el presidente Roosevelt y el presidente Ávila Camacho, y se firma aquí, en Monterrey, el programa Braceros, para legalizar la entrada de trabajadores de Estados Unidos y ayudar a las actividades agrícolas, a la construcción del ferrocarril en Estados Unidos. No se había dado un encuentro entre presidentes desde los tiempos de Porfirio Díaz, desde 1909, que se encontró Porfirio Díaz con Taft en El Paso, Texas, y en lo que es Ciudad Juárez, 1909, hasta 1943. Entonces esa Casa Blanca es historia, y nos enseña, o la lección más importante, es que debemos de procurar siempre mantener relaciones de cooperación, respeto a nuestras soberanías y de amistad entre los pueblos de Estados Unidos y México. Y desde luego, procurar resolver de manera pacífica y mediante el diálogo todas las diferencias. No pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Yo le he expresado al presidente Biden que ya no aplica aquella frase atribuida a Porfirio Díaz, según la cual, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Le he dicho al presidente Biden que ahora podemos decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos.